Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Bendiciones a todos, esperando se encuentren perfectamente bien y puedan disfrutar la reflexión de la palabra de Dios. El tema de hoy es ¿por qué unos sanan y otros no? Esta es una pregunta importante que se escucha en muchas personas. ¿Por qué unos sanan y otros no? Bueno, quiero comenzar diciendo que el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos del 3 al 5, dice el profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero explicar este tema a la luz de la Biblia en unos minutos para que usted y yo tengamos un criterio más amplio y podamos conocer por qué unos sanan y otros no. Primero tengo que decir que hay enfermedades por diferentes razones. De acuerdo a la Biblia, por lo menos identificamos 3 razones por las que aparecen las enfermedades. La primera: hay enfermedades a causa de un espíritu inmundo. Encontramos un ejemplo en Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. La Biblia dice que Cristo enseñaba en una sinagoga en el día de reposo y estaba allí una mujer encorvada que tenía espíritu de enfermedad. El texto dice que tenía espíritu de enfermedad. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Por 18 años había padecido esta terrible enfermedad, encorvada. Su columna vertebral con sus huesos retorcidos estaba destinada todo el tiempo para ver lo parduzco de la tierra y no podía enderezarse para ver el azul del cielo o lo verde del pasto a distancia. Estaba encorvada y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificó a Dios. La primera razón es que existen enfermedades a causa de un espíritu inmundo. Espíritus malignos, espíritus que son demonios que pueden infligir una enfermedad en el cuerpo físico de una persona. La segunda razón bíblica es porque a veces las personas padecen enfermedad a causa del pecado. A causa del pecado. San Juan capítulo 5, los primeros 14 versículos, San Juan 5 del 1 al 14, encontramos una historia interesante porque dice la Biblia que había cerca de Jerusalén un estanque que se llamaba Betesda y que había una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, mancos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua de ese estanque, porque de tiempo en tiempo Dios enviaba un ángel y removía las aguas del estanque, y el primero que bajaba las aguas y tocaba las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que tenía 38 años de ser paralítico. Cuando Jesús lo vio, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre le contesta: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Cuando intento llegar, otro llega primero y queda sano. Y entonces Jesús le dice: levántate y anda. Y el hombre se levantó, se incorporó, fue sanado completamente ante el asombro de una multitud. Pero ahí está la segunda razón. Hay quienes están enfermos por causa del pecado. Llevan una vida pecaminosa, una vida de desobediencia a Dios, y el pecado muchas veces acarrea consecuencias dolorosas. La tercera razón de por qué a veces hay gente enferma, de acuerdo al capítulo 9 del Evangelio según San Juan, verso 1 al verso 11, encontramos a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesucristo contesta y dice: no pecó este ni sus padres, él está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego Cristo utiliza un método curativo muy singular, porque Dios hace lo que Él quiere como Él quiere.
escupe en tierra y con su saliva hizo lodo y le untó en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque. Y cuando el hombre fue a lavarse, regresó viendo, y hubo un asombro, porque los milagros de Dios causan asombro. El poder sobrenatural de Dios dentro del mundo natural es un impacto tremendo y hasta la ciencia médica queda sorprendida. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué unos sanan y otros no? Porque de acuerdo al texto bíblico de Isaías 53, versos del 3 al 5, la Biblia dice que por sus heridas nosotros fuimos curados. Entonces, ante esa pregunta, ¿por qué unos sanan y otros no? Bueno, yo le tengo una respuesta a la luz de la Biblia. Primero, unos sanan y otros no. Dios utiliza la enfermedad muchas veces como un método de disciplina. Lo vemos en Éxodo capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 15. Usted puede leer una historia muy interesante en la vida de Moisés, porque Dios le dice a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para librarlos. Vas a presentarte tú ante el faraón y vas a decirle que deje ir a los israelitas, y le vas a decir que el yo soy te envía. Entonces, como que Moisés empieza a presentar excusas y a justificarse para no ir, y dice: soy tardo de lengua, no sé hablar, manda a otra persona a quien debes mandar. Y entonces Dios le dijo: a ver, mete tu mano en tu seno. Y cuando él metió la mano en su seno y la sacó leprosa. Ahora Dios le dice: métela otra vez. Y cuando Moisés mete otra vez la mano en su seno, la saca sana completamente. Estaba restaurada por completo, dice el texto bíblico. Así que Dios utiliza la enfermedad muchas veces como un método de disciplina. Dios está quebrantando a la persona, Dios está obligando a la persona a reconocer su falta, su error. Dios está llevando a la persona a un tiempo de reflexión, y la persona tiene que tratar con Dios y platicar con Él y entender los planes y propósitos que Dios tiene. Recordemos que Dios dice: porque yo soy Dios y no hay dioses conmigo, y tengo poder de dar vida y poder de dar muerte. Tengo autoridad sobre la enfermedad y sobre la sanidad, y no hay nadie que detenga mi mano. Eso está en Deuteronomio 22, 29. Ahora, es importante lo siguiente: ¿por qué unos sanan y otros no? Escuchen, otros no sanan por la soberanía de Dios, porque en su soberanía sabia, eterna, Dios quiere que la persona deje de sufrir y llevarlo a descansar eternamente y para siempre. A veces Dios dice: este es el tiempo, aunque hagamos un gran esfuerzo, recurrimos a la ciencia médica, buscamos los especialistas, invertimos en medicamentos costosos, hacemos hasta lo imposible por buscar la sanidad y la persona fallece. Es que tenemos que entender la soberanía de Dios. En Eclesiastés capítulo 7, verso 1, la Biblia dice: es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque el hombre deja los afanes de esta vida, deja de sufrir y padecer estragos de una enfermedad terrible, y Dios quiere llevarlo a su presencia. Filipenses capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. A veces nosotros nos aferramos a que ese ser que queremos tanto, ese ser humano a quien amamos porque es familiar nuestro o un gran amigo, y le pedimos a Dios con todo el corazón, pero tenemos que entender que Dios es soberano, tiene voluntad propia. Dios es un ser sumamente inteligente. Es un ser con conocimiento profundo y perfecto, un conocimiento eterno y perfecto. Y Dios sabe todas las cosas, conoce hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. A Dios no se le escapa absolutamente nada, y a veces Dios determina recoger la vida de esa persona para llevarlo a descansar a su presencia, porque es lo mejor que le puede ocurrir a esa persona. Uno tiene que entender que es Dios el que da la vida y el que quita la vida cuando Él así lo determina. Ahora, un argumento más: en Job capítulo 14, el verso número 5, dice la Biblia que Dios ha puesto límites de los cuales no pasaremos. Así que cuando Dios quiere dar larga vida, las personas pueden cumplir hasta 100 años o hasta 105 años. Hay quienes tienen una vida muy longeva y prolongada. En nuestra asociación religiosa Asambleas de Dios en México,
el hombre más veterano, de más años de vida y de más años de servicio como pastor de nuestra organización, se llama Alfredo Sandoval Rivas. Va a cumplir el próximo 27 de septiembre de este año 105 años de edad. Un hombre que ha servido a Dios con el corazón, y Dios en su gracia ha querido darle hasta hoy 104 años de vida. Otras veces la gente muere muy jóvenes cuando se prometen un futuro muy ambicioso e importante. Hay quienes mueren en un accidente automovilístico, otros a causa de una enfermedad, hay quienes mueren en un desastre natural, pero todos un día vamos a terminar y vamos a pasar la experiencia de la muerte, porque Dios tiene decisiones y Dios es soberano. Dios, nadie lo gobierna y nadie está por encima de su autoridad. Y uno tiene que entender, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que por eso algunos no sanan, porque Dios quiere llevarlos a su presencia y darle descanso eterno. Ahora, no olvidemos que hay una promesa de vida eterna. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 5 y verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, en San Juan capítulo 10, versos 27 y 28, Jesucristo dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Así que hay una gran diferencia entre morir con Cristo y morir sin Cristo. Morir sin Cristo es pasar a una condenación eterna de sufrimiento, pero morir con Cristo es llegar a un lugar de paz y de tranquilidad que en teología, técnicamente el nombre en teología se le llama estado intermedio del alma. Es decir, el cuerpo es sepultado, vuelve al polvo donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios y el alma de esa persona va a un lugar de descanso, de paz, el paraíso eterno, el seno de Abraham en el tiempo de Cristo. Y entonces ahora viene esta última pieza del rompecabezas teológico sobre este tema, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como si no tuvieran esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos trasladados para recibir al Señor en el aire y estar con Él por la eternidad. Entonces, hay una gran diferencia entre morir rechazando el Evangelio, burlándose de la Biblia. Hay una gran diferencia entre morir de esa forma que aceptar a Cristo, amar la palabra de Dios y obedecer los mandamientos. Hay una gran diferencia. Quien muere burlándose de Dios, declarándose escéptico e incrédulo, quien muere así, riéndose de la Biblia, del Evangelio, pisoteando el testimonio de la fe, le espera una condenación eterna de sufrimiento y dolor. Pero quien muere en Cristo, hay promesas de vida eterna para morar con Cristo eternamente y para siempre, donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde no hay pecado, donde no hay enfermedad, donde no hay males. Viviremos y reinaremos con Cristo eternamente y para siempre. Así que entonces, tomemos en cuenta esto. Hay enfermedades, sí, enfermedades causadas por un espíritu inmundo. 2, enfermedades causadas por el pecado. Y 3, enfermedades para la gloria de Dios. Está así para que la gloria de Dios se manifieste y sea un testimonio poderoso. ¿Por qué unos sanan y otros no? Bueno, porque Dios sabe lo que hace. A veces Dios usa la enfermedad como un método de disciplina para que la persona entienda los planes de Dios y entre a la voluntad de Dios. Así le pasó a Moisés. Moisés finalmente aceptó, fue ante el faraón y sacó a Israel de la cautividad de Egipto. Los llevó por el desierto, donde vieron tantas veces la gloria de Dios. Otras veces Dios no sana porque Dios quiere llevar a esas personas a su presencia, a un descanso eterno, a una paz infinita. Soy el pastor Abel Flores y te invito para que te suscribas en mi canal de YouTube. Ahora estamos subiendo 2 videos por semana, martes y jueves. 2 reflexiones a la luz de la Biblia. Cada martes y cada jueves hay un material nuevo a la luz de la Biblia. Suscríbete en mi canal y comparte con tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares,
que puedan ver este programa y se nutran de la palabra de Dios y alcancen el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora también te invito para que me regales un like en mi página y juntos vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Esto fue su programa Llaves para vivir con éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.